nosotros tenemos en estos momentos dos grandes grupos de revistas. O sea, hay un grupo de revistas cubanas que son muy científicas, como es el caso de la revista de Medicina Tropical, la revista de Investigaciones Biomédicas, la revista cubana de Farmacia, etc. Estas revistas es posible que no tengan una demanda como se quisiera, porque son tan científicas que solo la leen los especialistas en esas materias. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay otro grupo de revistas que su perfil no es el de la investigación, sino que un poco que son revistas más docentes y que vienen a, digamos, que sustituir una necesidad informativa que tienen también los profesionales de la salud. Y entre ese grupo, digamos que podemos mencionar la revista de Medicina General Integral, la revista de Enfermería que se mencionaba. Estos dos casos son muy sui generis porque son dos especialidades relativamente nuevas, dos profesiones nuevas, ¿no? Llevan aproximadamente como 10 años de existencia y por lo tanto tampoco tienen una trayectoria, una experiencia como por ejemplo tiene la revista cubana de pediatría que se mencionó que fue la primera revista cubana médica, etc. Ahora, yo pienso que ese grupo de revistas lo que hay que tratar es de mejorarlas y no pensar nunca en que desaparezcan, ¿no? Sino un poco que, digamos, que pudieran tener asesores, que mejoren, digamos, los trabajos, las propias investigaciones que se propongan, etcétera. Pero pienso que cumplen un papel muy importante. Y tanto es así que, por ejemplo, la revista de Medicina General Integral es la revista que tiene una mayor cantidad de ejemplares anuales. O sea, tiene en estos momentos 6 números anuales, se incrementó inclusive, pese a toda la necesidad económica que tenemos, de 4 a 6 números, dado que la atención primaria de salud es una de las tareas prioritarias de nuestro ministerio. Y es también la revista que se tiene una mayor tirada, 6.000 ejemplares, mayor cantidad de páginas, etcétera. Y quería hacer referencia a esto puesto que es un aspecto que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, una revista también con esa tónica, la revista 16 de abril de los estudiantes de medicina, que también es una revista histórica, se creó a principios de la Revolución y que ha sido, digamos, dirigida digamos, por un comité editorial que se sustituye cada ciertos pocos años, ¿no? Porque dejan de ser estudiantes, se ha mantenido con una calidad aceptable, bueno, para el nivel del lector que la lee. Eso era un criterio que quería exponer y quería también aprovechar para hacerle una pregunta a Gladys referente a, digamos, la estrategia de comercialización que están siguiendo los editores o editoriales en México en cuanto a la introducción de sus revistas en Internet, si ya ellos, digamos que introducen la revista en forma textual completa o sencillamente lo que hacen es presentar un homepage y dar la posibilidad de una suscripción, ¿no?, al que esté interesado en recibirlo. Sí. Para cortar el tiempo ya, porque nos estamos pasando, voy a comentar algo del marketing en la siguiente ponencia, pero lo que quería decir es que en ese tipo de cuestionamiento que tú acabas de hacer, es decir, si hay revistas docentes, si hay revistas de distinto carácter, yo creo que valdría mucho la pena ver, hacer estudios que hagan posible confirmar si esas revistas están ocupando ciertos nichos de demanda que sí vale la pena mantenerlas. El problema es que nosotros no estamos conscientes de eso, al menos en México no sabemos cómo llegamos ni a dónde llegamos y quiénes nos quieren y quiénes no nos quieren. Entonces ese es el problema. A veces, por ser una revista que viene de muchos años y que surge por un hecho histórico muy importante, se mantiene y a veces no se sabe si esa revista verdaderamente está cumpliendo el rol que debe cumplir. Entonces a mí me parece que es muy bueno tener esa claridad en la segmentación de revistas, pero hay que tener mucho más claridad cómo estamos llegando, a quiénes estamos llegando y qué prevalencia vamos a tener en ese mercado. Yo creo que eso es muy, muy importante. Muchas gracias, Gladys. Quisiera recordarle a todos los expositores si pueden entregar sus presentaciones aquí a los compañeros que están actuando como relatores para poderlos incorporar en el documento que al final se va a preparar. Bueno, quisiera pasar ahora
a nuestro siguiente expositor, que es el doctor Guy de Teramont. Guy tiene un doctorado en física teórica de la Universidad de París y ha llevado a cabo su investigación en física nuclear y física de altas energías en las universidades de París, Stanford, Harvard y la Universidad de Costa Rica. Él estuvo a cargo del curso de física moderna de la Universidad de Stanford en 1988 y a su regreso en Costa Rica, él ha tenido las siguientes funciones. Él fue el responsable de la interconexión de Costa Rica a la red BitNet, a Internet y a la creación de la Red Nacional de Investigación en 1993. También ha contribuido, que es muy importante, a la interconexión a Internet de Nicaragua, Panamá, Honduras, Jamaica y Guatemala bajo el proyecto de la OEA. Y es un miembro del grupo técnico que desarrolló el proyecto de telemedicina en Costa Rica, que ha sido distribuido para ustedes. Y actualmente, a partir del fin de semana pasada, pues el director del Centro de Informática de la Universidad de Costa Rica y presidente de la Red Nacional de Investigación. Y con ustedes les doy la palabra aquí. 45, una hora. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre había querido venir a Cuba, generalmente en viajes que he tenido que hacer frecuentemente a Estados Unidos, solo veía de encima. Sabía que un día tenía que venir por acá. Gracias también a los colegas del Ministerio de Salud. Quisiera primero aclarar algo con respecto al título de la charla, que dice Experiencia de mercadeo y comercialización de la red electrónica de la Universidad de Costa Rica como proveedora de Internet. En realidad hay un pequeño error, puesto que la universidad no vende servicios. La red es una red de interés nacional y los servicios comerciales de Internet los da la Telefónica del país, que se llama Radiográfica Costarricense. Hoy pues voy a contarles un poco de nuestra experiencia en la red de Internet y mañana tal vez, como un ejemplo muy específico, hablar del proyecto de telemedicina. Iba a proyectar allá en la pantalla, pero en realidad nos dieron una copia. Primero, como hemos estado hablando un poco de Internet, tal vez me gustaría aclarar algo, tal vez es un poco reciente para algunos, y si queremos ver a dónde vamos, tenemos que obviamente saber la historia del Internet, la historia pasada, para ver hacia dónde nos dirigimos. Lo más importante es que, bueno, Internet no es buena, no es mala, es una tecnología, o mejor dicho, es un conjunto de tecnologías, es un instrumento, es un poderoso instrumento. Por consiguiente, como cualquier instrumento, no es bueno ni es malo, o sea, no lleva ningún valor ético, simplemente es un instrumento. El asunto es qué uso vamos a tener de él. Sobre todo, pues, viendo su evolución y pensando, pues, en qué va a ser el instrumento dominante de comunicaciones del próximo siglo. Entonces, revisemos rápidamente y brevemente la historia de Internet, al menos lo más fundamental, en tres décadas. La década de los 70, o sea, de 70 a 80, la década de los 80, o sea, del 80 al 90, y la década del 90. Y al principio
final de la década de los 60, 69, sí, al inicio de los 70, se crea el Internet y por el Departamento de Defensa y es de Estados Unidos y es, como posiblemente hemos oído, unas cuantas universidades las que participan del proyecto. O sea, es un proyecto realmente de una élite académica, cierta forma del Departamento de Defensa, y posiblemente se hubiera quedado ahí. Pero resulta que en esa época, lo más importante de esta primera época es el descubrimiento de los protocolos de comunicación del Internet, descubiertos por dos personas, Vincent Cerf, que fue el presidente de Sociedad de Internet por mucho tiempo, y Khan. Estos protocolos marcan algo extraordinario, y es el hecho de que son tecnologías que permiten que todos los sistemas interoperen, que todas las computadoras puedan hablarse entre sí. Pero hay algo también tal vez menos conocido y más importante, y es que estas dos personas no patentan su invento, sino que lo dejan como un patrimonio de la humanidad. Yo creo que eso es algo muy importante. En la época, en la segunda década, en la década de los 80, hay otro elemento importante, y es que la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos decide hacer un backbone o una espina dorsal que interconecta 16 centros de computadoras, dejando que las universidades hablen con estos centros de supercomputadoras. Muy rápido se ve que lo más interesante no es correr un programa en una computadora, sino que alguien en esta universidad hable con otro individuo en otra universidad. Sin embargo, lo importante es que se extiende de unas 4, 5 o 10 universidades a todas las universidades en Estados Unidos. La época de los 90 es la época de la universalización del Internet. Y es especialmente importante para nosotros porque es la época en que los países de América Latina se interconectan. Pero veamos que esto del Internet no es un fenómeno reciente. El Internet tiene 30 años de existir. ¿Y por qué es que es ahora esta revolución, etcétera? Bueno, porque se hizo universal, porque es tan fácil usarla como mover un ratón, y en parte por otro hecho fundamental en la tercera década, y es la implementación, la creación del web. Esto lo hace Tim Berners-Lee, que es un físico del CERN, el Centro Europeo de Investigación Nuclear, y de esta manera se vuelve universal. Antes estaba basada era bastante críptica, se tenía que ser un gurú de Unix para usar el Internet. Esto es lo que hace que se vuelva además con carácter industrial, o sea, que es algo que nos está cayendo, etcétera, etcétera. Pero todo esto que hablamos de la gran revolución en información, etcétera, es algo que tiene 30 años. También han habido hoy discusiones realmente interesantes sobre las revistas, y también quería hacer un comentario sobre esto. Hablamos hoy de las revistas, lo que se llama los leading journals, o las revistas dominantes, revistas de gran tradición científica, como el British Medical Journal, que tiene creo que más de un siglo. Tenemos el New England Journal of Medicine, en mi área, el Physical Review. Cada persona, estoy seguro, se sentirá muy bien de tener un artículo publicado en una de estas revistas, y son las revistas que dominan los campos de punta, no hay duda de eso. Pero hay algo también muy interesante que no se ha tratado hoy, y quería comentarlo brevemente, puesto que uno de mis colegas, Paul Ginsparg, que conocí cuando estaba en la Universidad de Harvard, fue el que lo inició, y es un método de diseminación de la información realmente no convencional,
que está muy ligado a las tecnologías del Internet. Tiene también un componente muy interesante. El British Journal of Medicine se publica en Inglaterra, es una revista inglesa. El New England Journal of Medicine es no solo de Estados Unidos, es de la costa este, o sea, representa una tradición, un grupo, etcétera, etcétera. Sin embargo, sabemos que en el Internet, pues, la información viaja de un país a otro, no hay fronteras, los conceptos de fronteras disminuyen. Y a Paul Ginsberg se le ocurrió algo realmente interesante, y es poner un servidor muy poderoso, lo colocó en su sitio de trabajo actual, que es laboratorio Los Álamos National Laboratory, el Laboratorio Nacional de Los Álamos, para que se llama, en realidad es una biblioteca de preprints, y la idea es que cualquier artículo que usted escriba lo envíe ahí al mismo tiempo que lo envíe a un editor, y no necesariamente lo va a enviar a un editor. Pero vean qué interesante esto. Esto está funcionando en un campo específico, no es en todas las áreas del conocimiento, es en la física de altas energías, que ha sido en las áreas más dinámicas, de cambio más rápido. Por cierto, el web fue inventado por un físico de altas energías, precisamente para tener un espacio de colaboración entre personas que hacían un experimento, después iban a sus laboratorios y podían seguir colaborando. Pues este servidor, ya no podemos decir, tiene dos elementos nuevos. Uno, que su locación física es irrelevante. Está en el laboratorio Los Álamos porque resulta que Paul trabaja ahí, pero podría estar en cualquier lugar, en el Amazonas si quieren. Cualquier lugar, bueno, tal vez el ejemplo no sea muy bueno, cualquier lugar que tenga una buena conexión a la Internet. Entonces fíjense que ya no representa un país, representa una comunidad, en este caso la comunidad de físicos de altas energías, y también tiene otro asunto interesante. Los periódicos o las revistas de gran tradición tienen que tener un comité editorial, y son tan buenas precisamente por sus comités editoriales, ¿verdad?, que son muy estrictos. En este caso no hay comité editorial, simplemente los artículos llegan, automáticamente son guardados, pueden ser buenos o pueden ser malos. Lo importante es que se tiene acceso a un artículo de estos 6 meses antes de que salga publicado. A veces más tiempo, porque por ejemplo en una revista como el Physical Review se tarda un año, 8 meses desde que un artículo se recibe hasta que el artículo sale publicado. Entonces, esto no quiere decir en absoluto que esto vaya a cambiar la naturaleza editorial de las grandes revistas, que es fundamental, pero es complementario. Ahora, lo que es notable de este caso es que es en este momento el medio dominante de información en física de altas energías. Un servidor sin comité editorial y que puede estar localizado en Marte, si ustedes quieren. Eso quiere decir que las nuevas tecnologías, pues obviamente, introducen nuevos paradigmas. No quiere decir que esto suplante al otro, se complementan. Bueno, también hay algo interesante, hemos estado hablando de revistas, y la revista básicamente pues sí tiene el carácter de broadcast en cierta forma, porque es de un grupo pequeño a un grupo grande. La Internet en cierta manera es un instrumento en dos direcciones, y es notable que no se requiera a veces pasar por un comité editorial para algo que es de mucha importancia. Por ejemplo, está el nivel individual. En cualquier PC conectada al Internet, un individuo
puede tener repercusión mundial si lo que va a decir es importante. Eso obviamente tiene implicaciones extraordinarias. Solo por dar un ejemplo, en esta conferencia que aquí abajo pueden ver, terminé de imprimir el domingo perdón, estoy con la otra.